La carretera montañosa de la Sierra de Gredos no era para débiles de corazón, estrecha, sinuosa y llena de giros inesperados que podían trastocar el destino en un instante. Era el último viaje del día. Un viejo autobús amarillo transportaba a 20 pasajeros agotados y contentos, que regresaban tras un largo día en el mercado. Dentro del vehículo, había risas, conversaciones animadas, el crujir de las bolsas con compras y el aroma dulce y terroso de las castañas recién asadas. Nadie, ni por un momento, pensó en el peligro que acechaba. Entonces, la tormenta llegó con una furia inesperada. El cielo se tornó de un gris tan oscuro que parecía que el sol había sido arrancado del firmamento. Los relámpagos cortaron la oscuridad con fogonazos cegadores, y el trueno resonó con un estruendo que sacudió las montañas mismas. Paco, el conductor experimentado, apretó frenéticamente los frenos, intentando domar al viejo autobús, cuando una avalancha de piedras y barro descendió sobre la carretera como una bestia implacable. El autobús dio un salto violento, deslizándose hacia un lado, hasta quedar suspendido al borde de un abismo insondable. Las ruedas delanteras quedaron flotando sobre la nada, mientras que solamente una delgada franja de tierra sostenía la parte trasera con un frágil abrazo. «Nos vamos a caer», gritó una voz quebrada entre la multitud. El terror se desató como un incendio, y las respiraciones se aceleraron, mezclándose con rezos torpes que comenzaron a subir al cielo. El trueno resonaba como un tambor de guerra, un llamado divino o quizá una sentencia, mientras las montañas parecían cobrar vida bajo la furia del temporal. En medio de ese caos, la muerte parecía acechar, extendiendo su sombra inexorable. Paco, con las manos al borde de la desesperación, luchaba para mantener el autobús en la vida, pero con cada centímetro que cedía, sentía como el peso del destino apretaba su pecho. «Agarraos fuerte, por Dios», clamó, su voz quebrada por la tensión. Una niña, apenas un susurro de vida, sollozaba entre los asientos. «Por favor, no dejéis que caigamos». No había señal en los teléfonos, ni un destello de ayuda en medio de la tormenta. La carretera se había transformado en una trampa mortal, cubierta de barro y agua resbaladiza. Entonces, entre la duda y el terror, una oración comenzó a elevarse, primero tímida, luego como una oleada que inundó el interior del autobús. «Señor, sálvanos», murmuró una anciana con voz temblorosa. «Virgen de la Misericordia, socórrenos», clamó otro, con lágrimas rodando por su rostro. Un silencio profundo invadió el espacio, y fue entonces cuando todos sintieron algo inesperado, asombroso, una paz sobrenatural que descendía sobre ellos, un bálsamo que calmaba el miedo y recogía los corazones en una suave promesa de protección. Era como si una mano invisible y benevolente descansara sobre el techo del autobús, transmitiendo una fuerza y serenidad que nadie podía explicar. Un milagro embriagador comenzó a tejerse en medio del tormento. La sombra que había asustado a todos resultó ser solo un efecto de las rocas moviéndose lentamente por la lluvia acumulada. El peligro seguía presente, pero el autobús había recuperado estabilidad suficiente para avanzar. Con el corazón latiendo al unísono, Paco tomó un respiro profundo y giró suavemente el volante. El viejo vehículo comenzó a desplazarse lentamente, con cuidado, por el estrecho camino hacia la seguridad. Dentro del autobús, los suspiros de alivio se convirtieron en lágrimas de alegría. La música de las oraciones y los cantos de agradecimiento llenaron el aire. Doña Elena, con el rostro iluminado por una sonrisa, abrazó a su hijo y susurró: «Gracias, Señor, por no abandonar a tus hijos en la prueba». Los otros pasajeros se unieron, repitiendo frases similares, sus voces llenas de emoción y gratitud hacia el cielo. «Fue la fe la que nos sostuvo», dijo Paco, con la voz quebrada por la emoción. «La fuerza de Dios fue nuestra guía y protección. No hay duda de que Él estuvo con nosotros». Cada persona en ese autobús sentía en lo más profundo que un milagro había ocurrido. No solo habían escapado de la muerte, sino que su fe se había fortalecido, renovada por la experiencia. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La tormenta quedaba atrás, y con ella, el recuerdo de miedo y peligro. En cambio, un sentimiento de paz y esperanza nacía para quedarse. La comunidad se reunió alrededor del autobús, con lágrimas de felicidad y abrazos que celebraban la vida y la gracia recibida. Las palabras de Doña María resonaron claro para todos. «Es la misericordia de Dios la que nos ha salvado».
Nunca olvidemos que en la fe está la fuerza para vencer cualquier abismo. En ese momento supieron que no solo habían escapado de una tragedia, sino que habían sido testigos vivos de la mano divina, que guía y protege a quienes confían en él. Dentro del autobús, el miedo se extendía como un frío glacial que calaba hasta los huesos. Los ojos de los pasajeros reflejaban el abismo justo a su lado, y muchos sentían como el corazón palpitaba con fuerza desbocada, como si quisiera escapar del pecho. ¿Crees que vamos a morir aquí?, preguntó una mujer en voz baja, sus manos temblando mientras se aferraba a la barra. No lo sé, pero vamos a rezar, respondió un hombre mayor con voz firme, aunque una sombra de duda cruzaba su mirada. En ese instante, el silencio fue roto por un nuevo estruendo, uno que pareció hacer vibrar el mismo aire. El autobús tembló, casi lanzando a los pasajeros contra las ventanillas. Un sonido sordo, como de tierra cediendo, se escuchó bajo ellos. Los segundos parecían eternos, congelados en la angustia del momento. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. De pronto, la presión sobre el lado del autobús desapareció lentamente. Un leve retroceso, imperceptible al principio, que fue creciendo con cada segundo, como si la tierra misma se estuviera sosteniendo con fuerza. «Lo estamos logrando», exclamó Paco, con la voz entrecortada de la emoción y el miedo. «Dios no nos ha abandonado», pensó doña Elena, una madre que apretaba contra su pecho a su hijo pequeño. Con lágrimas en los ojos, empezó a susurrar un Ave María, y muchos se unieron a ella en un coro tembloroso, su esperanza creciendo en medio del peligro. El autobús comenzó a estabilizarse, aunque aún no habían superado el momento más crítico. Todos sentían una mezcla de temor absoluto y una esperanza sagrada que los mantenía unidos. Entonces, una nube logró abrir un pequeño hueco en el cielo, y un rayo de luz atravesó las nubes oscuras, iluminando el acantilado y el camino por el que el vehículo debía seguir. Los pasajeros levantaron las manos al cielo en señal de gratitud silenciosa, conscientes de que estaban siendo testigos de algo más grande que ellos mismos. Pero justo cuando parecía que iban a salvarse, un ruido inquietante llamó la atención de todos. Algo se movía en la ladera opuesta, una sombra que se deslizaba entre las rocas, imperceptible pero peligrosa. «¿Qué es eso?», susurró uno de los hombres, mientras todos volteaban hacia ese sitio con el alma en un hilo. La incertidumbre volvía a instalarse, recordándoles que la prueba no había terminado. La batalla entre la vida y la muerte aún no había terminado, y solo la fe y la esperanza podrían guiarlos.